Hola a todos y gracias por acompañarnos una vez más en el difícil camino de Ho-Ai-Ka, una madre soltera que no deja de enfrentarse a desafíos. En el episodio de hoy, la tensión se eleva cuando Jung lanza una advertencia inquietante. Los delincuentes la están buscando y el peligro podría aparecer en cualquier momento. ¿Logrará Ho-Ai-Ka escapar de esta amenaza? ¿Cómo reaccionará cuando el peligro la aceche tan de cerca? No te pierdas el desarrollo de esta emocionante historia. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal para no perderte ningún momento lleno de drama y emoción. Jung caminaba de un lado a otro por la pequeña habitación visiblemente nervioso. Sus manos temblaban levemente mientras intentaba controlar su respiración. La noche caía silenciosa y espesa y el rumor distante del tráfico no hacía más que aumentar su inquietud. Ho-Ai-Ka acababa de regresar sana y salva, pero tras todo lo vivido, Jung no encontraba las palabras adecuadas para decirle lo que sabía. Ho-Ai-Ka comenzó con voz baja casi temerosa. Se detuvo un momento tratando de medir su reacción. Ella, agotada por los días de angustia y huida, levantó la vista. En sus ojos había confianza y desconocimiento total de lo que estaba por venir. No lo entiendes. Necesitas escuchar esto. Y es ahora. El rostro de Ho-Ai-Ka se tensó. ¿Qué pasa, Jung? ¿Qué está mal? Ya hemos pasado por tanto. Aún hay más peligro. Jung respiró hondo clavando la mirada en la suya. El peso de la verdad hacía que cada segundo se alargara como una eternidad. Los asaltantes no han terminado contigo. Puede que vayan tras ti otra vez. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Ho-Ai-Ka sintió que el aire se le escapaba. Su mundo, ya fracturado por el miedo y la violencia, parecía volver a desmoronarse. Como susurró con la voz temblorosa. Creí que se habían ido, que ya estaba a salvo. Jung negó con la cabeza su expresión cargada de preocupación. Ojalá fuera así de simple. Pero he escuchado cosas, rumores. Te están buscando. Saben que sigues viva y no pararán hasta encontrarte. Son peligrosos, Ho-Ai-Ka. No puedes volver a casa. Quédate aquí, por favor. El corazón de Ho-Ai-Ka latía con fuerza. Recién había podido reencontrarse con su hijo Tony y sentía que por fin podía respirar. Ahora debía huir de nuevo, dejar a su hijo atrás. ¿Quieres que me vaya? ¿Que abandone mi casa? ¿A Tony? La angustia en su voz era desgarradora. Bajó la vista a sus manos que se movían nerviosas mientras su mente daba vueltas. Jung suavizó la expresión, una mezcla de urgencia y dolor en su rostro. Sé que suena imposible, pero si regresas te encontrarán. Esta vez podría ser peor. Están desesperados. Harán lo que sea. No puedo dejar a Tony, dijo Ho-Ai-Ka entre lágrimas contenidas. Él me necesita. Yo soy su madre. Lo sé, respondió Jung conteniendo su propia emoción. Pero si tú no estás a salvo, tampoco puedes protegerlo. Confía en mí. Quédate aunque sea por ahora. No quiero perderte, Ho-Ai-Ka. El silencio se hizo espeso. Ho-Ai-Ka sentía que el mundo se dividía entre su corazón y la realidad. Arriesgar su vida por volver, abandonar todo lo que había logrado. Finalmente murmuró, no sé qué hacer, Jung. No sé cómo protegerlo, ni cómo protegerme a mí. Jung se acercó y con delicadeza le puso una mano en el hombro. No estás sola, Ho-Ai-Ka. Lo resolveremos juntos, pero ahora lo mejor es que te quedes, por favor. Ella asintió tragando la tristeza que la ahogaba. Me quedaré, pero no puedo estar lejos de Tony para siempre. Él me necesita. Lo sé, dijo Jung con ternura, y te prometo que haremos todo lo posible para que muy pronto puedas volver con él, a salvo. La noche se hacía interminable, y las palabras de Jung colgaban en el aire como una tormenta a punto de estallar. Ho-Ai-Ka permanecía sentada en silencio en el sofá, con la mente a 1000 por hora.
Se sentía atrapada, dividida entre el deseo desesperado de proteger a su hijo y la cruel realidad de saberse un blanco fácil. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Tony, su sonrisa inocente, sus pequeñas manos aferrándose a las suyas en el reencuentro. ¿Cómo dejarlo atrás, aunque fuera solo por un instante? ¿Cómo protegerlo si tenía que esconderse? Caminó hasta la ventana mirando la calle oscura. Todo era tan callado que dolía, y la tenue luz de las farolas apenas calmaba la tormenta de su corazón. ¿Qué debía hacer? La advertencia de Hung retumbaba una y otra vez en su cabeza. Pueden volver por ti. Quería creer que solo era una falsa alarma, que el peligro ya había pasado, pero conocía a Hung. Si él decía algo así, era porque estaba seguro. Siempre había sido el sereno el que mantenía la cabeza fría en momentos difíciles, y que ahora estuviera tan convencido. Eso lo decía todo. Suspiró llevándose las manos a las sienes como si pudiera borrar el caos mental que la consumía. ¿En qué momento todo se volvió tan complicado?, pensó. Antes tenía un plan: volver a casa, estar con su hijo, reconstruir su vida. Pero ahora ese camino parecía lleno de muros invisibles, el miedo, la incertidumbre, las sombras de su pasado que volvían a alcanzarla. En ese momento, Hung entró en la sala con pasos lentos y preocupados. Su rostro normalmente firme reflejaba ahora una tensión clara. «Joaika», dijo en voz baja intentando encontrar las palabras justas. «Sé que esto es muy duro para ti. Pero tienes que entender que tu seguridad es lo más importante ahora. Si vuelves a casa, podrías poner en peligro tu vida, y la de Tony también». Ella se giró con la mirada cargada de agotamiento y rabia contenida. «No sé qué es peor, Hung. Estar aquí con miedo o saber que Tony está solo sin mí. No puedo simplemente alejarme. Ha sufrido tanto. Necesita a su madre. No puedes entender lo que se siente». Hung dio un paso hacia ella con una voz suave pero firme. «Sí lo entiendo, Joaika. También he querido proteger a quienes amo. Pero tú no puedes proteger a Tony si tú misma estás en peligro. Si te encuentran, podrían hacerle daño a los dos». Sus palabras fueron como un golpe seco al corazón. Ella sabía que tenía razón, pero dolía. «Entonces, ¿qué hago?», susurró con la voz quebrada. «Vivir escondida, vivir con miedo. No puedo. Ya he perdido tanto. Solo quiero estar con mi hijo. Él me necesita, Hung». Él la miró con ternura, tocándole el brazo con cuidado. «No te estoy pidiendo que te escondas para siempre. Solo hasta que sepamos que es seguro. Estoy contigo. Lo resolveremos juntos. Pero ahora mismo lo único que importa es que estés a salvo tú y Tony. Confía en mí». Ella lo miró a los ojos buscando esa certeza que tanto necesitaba. Y ahí estaba. Esa sinceridad que siempre la había sostenido. Aún así, la duda no la dejaba en paz. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si cuando regresara ya fuera demasiado tarde? Hung, notando su silencio, retrocedió un poco. «Ya he empezado a hacer algunos arreglos. Solo necesito que confíes en mí, aunque sea un poco. Déjame ayudarte». «Joai». Ka se quedó quieta, abrazándose a sí misma como si el peso de la decisión la aplastara. Durante largos segundos no dijo nada. Su mente era un torbellino sin control. Solo quería abrazar a Tony y decirle que todo estaría bien. Pero ¿cómo prometer algo así si ni siquiera sabía si volvería a verlo con vida? Finalmente asintió con la cabeza. «Está bien», susurró con un hilo de voz. «Me quedaré. Pero prométeme que saldremos de esto. No puedo quedarme escondida para siempre, Hung. No lo haré». «Te lo prometo», respondió él sin titubeos. Y el silencio que vino después lo dijo todo. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil. Joaika aún luchaba con su decisión, pero por primera vez desde que llegó sintió que tal vez, solo tal vez, había hecho lo correcto. Mientras se sentaba de nuevo intentando calmar su mente, no podía dejar de preguntarse,
¿Cuánto tiempo pasará antes de que me encuentren? ¿Y qué ocurrirá cuando lo hagan? Los días pasaban lentamente, cada uno más pesado que el anterior. Joaika vivía en un estado constante de inquietud. La tranquilidad de la casa de Hung, que alguna vez fue un refugio seguro, ahora le parecía una jaula dorada. No podía sacudirse la sensación de que algo terrible se avecinaba acechando a la vuelta de la esquina, listo para romper la frágil paz que tanto le había costado construir. Aunque Hung hacía todo lo posible por tranquilizarla, por asegurarle que todo iría bien, ella podía notar que la tensión también lo afectaba a él. Estaba más callado, más centrado en idear maneras de mantenerlas a salvo. No paraba, seguía pistas, hacía llamadas, buscaba información. Pero cada noche al sentarse a su lado, Joaika veía en sus ojos el miedo, la preocupación silenciosa por lo que pudiera venir. Él lo daba todo, pero ella sabía que ni siquiera su fortaleza podía protegerlos de todo. Una noche ya tarde, Hung se sentó junto a ella, su rostro pálido marcado por el cansancio. Apoyó una mano sobre su hombro con suavidad pero con firmeza. Joaika dijo en un susurro: «Hay algo que necesito contarte, algo que he descubierto». Ella se giró hacia él con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué pasa?», preguntó, aunque en el fondo ya sabía que no sería nada bueno. «Están más cerca de lo que pensábamos», continuó Hung con la voz tensa. «Los ladrones te han estado siguiendo, saben dónde estás y vienen hacia aquí». Las palabras la golpearon como un mazazo. Todo se congeló por un instante. «¿Qué quieres decir con que saben dónde estoy? ¿Cómo lo han averiguado?» Hung respiró hondo intentando calmarse. «Aún no lo sé. Pero estoy investigando, cubriendo todas las salidas, buscando cómo podrían llegar hasta ti. Pero es cuestión de tiempo, Joaika. Y cuando lleguen, será peligroso». El pecho de Joaika se apretó. El miedo la arrastraba por dentro. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó casi sin voz. «¿Cómo evitamos que nos alcancen?» Hung bajó la mirada visiblemente afectado. «He estado dándole vueltas, pero lo único que puedo hacer por ahora es mantenerte escondida, a ti y a Tony. No quiero arriesgarme a que les hagan daño». «Pero Hung», dijo ella con las manos temblorosas, «Tony. Él no puede vivir escondido. Necesita saber que estoy aquí. No puedo abandonarlo, no después de todo». «Lo sé», respondió él con ternura, «pero ahora mismo lo primero es tu seguridad. No podemos arriesgarnos a ponerlo a él en peligro también». Joaika se debatía entre el instinto de proteger a su hijo y el miedo de perderlo. ¿Podía realmente mantenerse oculta lejos del niño por el que había luchado tanto? ¿Podía soportar que él creyera que lo había dejado solo? Los días continuaron y la tensión dentro de la casa crecía como una sombra. Cada vez que Joaika miraba a Hung, veía su lucha interna. Sabía que él lo estaba dando todo por protegerla. Pero también temía que a pesar de todo no fuera suficiente, que algún día los encontraran y ya fuera tarde. Y esa noche llegó. El sol se había ocultado y el silencio pesaba más que nunca. Hung se acercó con el rostro sombrío. «Ya sé dónde se esconden», dijo con la voz apretada. «Están a solo unos kilómetros de aquí. No sabemos cuánto tiempo nos queda». El corazón de Joaika se detuvo por un instante. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó apenas audiblemente. Hung la miró con una expresión grave. «De momento nos quedamos aquí. Me aseguraré de que estemos listos cuando llegue el momento». «Pero Joaika, tienes que entender que si nos encuentran, no solo estarás tú en peligro. Tony también. Y no puedo permitir que le pase nada». El peso de sus palabras la dejó sin aliento. Sabía que tenía razón. Sabía que por más que quisiera proteger a Tony, no podría hacerlo sola. Necesitaba confiar. Necesitaba ayuda. Pero, ¿y si no era suficiente? ¿Y si los encontraban? ¿Y si le hacían daño a Tony? Solo de pensarlo, se le rompía el alma. Por primera vez entendió el alcance real de todo. Los ladrones no eran solo una amenaza. Eran una sombra oscura sobre todo lo que amaba, sobre todo lo que había reconstruido con tanto esfuerzo. Y por mucho que Hung se esforzara, nada garantizaba que estarían a salvo.
Sentada en la penumbra de la sala, Joaika sentía que el corazón se le partía por la familia que había logrado recuperar. Había estado a punto de perderla una vez, y ahora todo volvía a pender de un hilo. La voz de Jung rompió el silencio. Saldremos de esta, Joaika. Juntos. Quédate conmigo. Mantente a salvo. Pero la duda seguía allí presente e implacable. ¿Cuánto más podrían huir? ¿Cuánto faltaba para que el pasado los alcanzara? Ba người, Hùng, Hà và bà Bảy dường như không có thời gian để lãng phí. Họ không cho phép mình dừng lại. Họ lên đường đến khu dân làng với hy vọng tìm được sự giúp đỡ từ những người dân thân thiện nơi đây. Mỗi ngôi nhà họ ghé qua để mang đến một hy vọng mới. Từng người dân trong làng, dù bận rộn hay mệt mỏi, đều không ngần ngại mà tiếp nhận lời cầu xin này. Mỗi bước đi của họ từ ngôi nhà này đến ngôi nhà khác đều là những nỗ lực không ngừng. Câu hỏi lớn nhất trong lòng họ lúc này là liệu Hoài Ca có thể quay trở lại như cô đã từng làm trước đây. Liệu họ có thể đưa cô về lại với gia đình, hay lần này cô sẽ mãi mãi lạc mất như bao lần trước? Từng giây phút trôi qua, họ càng cảm thấy nặng nề hơn với những lo lắng không nguôi. Không biết tương lai sẽ đưa họ đến đâu. Cuộc tìm kiếm không kết thúc khi màn đêm buông xuống. Với quyết tâm và sự kiên trì của mình, ba người có thể vượt qua thử thách này. Liệu Hoài Ca sẽ trở về, hay cuộc chia ly này sẽ là lần cuối cùng họ gặp lại nhau? Câu trả lời vẫn chưa có, nhưng một điều chắc chắn rằng tình yêu và sự kiên định của họ sẽ không bao giờ